Escuchas Impulsa tus mañanas. Y llegó el momento, hermanos, de escuchar la palabra del Señor. Hoy martes 12 de febrero de 2019. Escuchemos con atención lo que el Señor nos quiere decir en el día de hoy. Tratemos de prestarle mucha atención, de abrir nuestro corazón para que nos ayude a entender y a reafirmar nuestra fe. Ya por ahí está el Padre Ovidio, quien estará haciendo la reflexión de este evangelio que vamos a estar proclamando. La palabra del Señor hoy es tomada del Santo Evangelio según San Marcos. Los fariseos, con algunos escribas, llegados de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo se honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro Corban, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con que podría ayudarte. En ese caso, le permiten no hacer más nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como éstas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Ahora, hermanos, nos disponemos a escuchar la reflexión que el Padre Ovidio tiene para nosotros en este hermoso día que acabamos de escuchar la palabra del Señor. Buenos días, Padre. Muy buenos días tengan todos. Un cordial saludo para ti, Manuel, en esta mañana de martes, día 12 del mes de febrero. El Evangelio que acabas de proclamar nos supone una pequeña diversidad con el Evangelio del día de ayer. Y es que el día de ayer era el final del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Hoy iniciamos el capítulo 7. Y esto nos coloca entonces en otra temática, en otra perspectiva. ¿Acaso inmediatamente nos damos cuenta que los fariseos plantean a Jesús de una manera radical el tema de la pureza? Y preguntan, implicando, si preguntan sobre la pureza de los discípulos, hay velado, hay implícito
la implicación o el prejuicio de que están faltando a la pureza. Y por esa la reacción quizás dura por parte de Jesús. Ante la pregunta de por qué comen tus discípulos con manos impuras, un señalamiento duro, Jesús responde con una sentencia dura, como acabo de señalar. Jesús les llama hipócritas. Entonces, el cambio de perspectiva es el canal donde están mirando. Ellos están mirando el mundo exterior. Y Jesús se coloca o llama a mirar el mundo interior. Y desde la mirada al mundo interior, el Señor inmediatamente señala a la acción del culto. Suponiendo también el Señor, ustedes me preguntan sobre la pureza o la impureza de mis discípulos porque ustedes están sentenciando o juzgando el mundo interior, diciendo si estos no se lavan las manos, no están adorando, no solo no están siendo puros, sino que no están adorando a Dios. Y Jesús les señala también sobre el culto, la adoración. El culto que ustedes me dan está vacío. Son palabras fuertes. Jesús le llama hipócrita y Jesús le llama adoradores sin sentido. Y explica por qué. Porque la doctrina que ustedes enseñan son preceptos humanos, porque dejan a un lado el mandamiento de Dios, porque ustedes están aferrados a las tradiciones de los hombres. Así Jesús continúa contraponiendo el mundo exterior al mundo interior, los preceptos de Dios dejados a un lado por los preceptos de los hombres, los mandamientos de la ley de Dios dejados a un lado por las tradiciones humanas. En esta perspectiva, el evangelio de hoy, totalmente diverso al evangelio de ayer, nos coloca ante este binomio de realidades extremas que nosotros cristianos de hoy, pues ciertamente que tenemos que cuidar. Y cuidar no por tradición, no por urbanismo humano y no por una estética exterior, sino porque estamos llamados a un culto con contenido, a un culto que brote desde el interior. ¿Y qué es el culto sino la adoración a Dios? Y una adoración a Dios desde el interior, manifestada en el exterior, en las pequeñas obras de caridad, no en las tradiciones, no en las costumbres, sino en la práctica constante de la caridad. De esta manera, no seremos hipócritas, porque las palabras que dice Jesús hoy, las palabras duras que dice Jesús a los fariseos, podrían también encararnos a nosotros. Si nosotros decimos que adoramos a Dios y luego no hacemos el bien a las personas, pues podríamos también estar siendo hipócritas. Hoy la palabra de Dios nos llama a ser consecuentes. Jesús nos coloca o nos lleva a mirar el mundo interior. Jesús nos coloca y nos lleva a mirar la voluntad de Dios. Jesús nos coloca y nos lleva a mirar qué es lo que Dios manda. Y desde ese interior, desde esa voluntad de Dios, desde eso que Dios manda, el sentido, el contenido de nuestra adoración. Hermanos, en este segundo día de la semana laboral, pues quizás sería un buen momento para alguna obra de caridad, realizarla, que no se pase el día sin una obra de caridad, aunque sea simple, aunque sea sencilla, pero una pequeña obra de caridad puede transformar mi día y transformar el día de otra persona. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Gracias nuevamente a ti, Manuel, por la invitación, y a todos les invito a continuar disfrutando de este programa, el mejor programa matutino, el que impulsa tus mañanas con la palabra de Dios.